El 28 de julio de 2024 pasó a ser una fecha determinante en Venezuela. Ese día se marcaría un antes y un después en la histórica e intensa lucha de la resistencia contra la dictadura. Al principio, mucha gente alrededor del mundo e inclusive parte de la opinión pública venezolana tenía dudas sobre si participar o no en un proceso electoral que buscaba desalojar del poder a la dictadura más totalitaria y represiva que ha existido en toda la historia del país. Pero mientras más se acercaba la fecha de la contienda electoral, la sociedad empezó a creer que sí era posible derrotar al sistema político que llevaba más de 25 años ejerciendo el control en el gobierno de Venezuela. 28 de julio de 2024, el día que la dictadura fue herida de muerte. Venezuela, año 2021. Más de 8 millones de venezolanos han abandonado el país. La gran mayoría lo ha hecho poniendo en peligro su vida, por selvas y caminos de alto riesgo. La selva nos iba a consumir. ¿Sabes? Esa experiencia es horrorosa y andando con niños es horrible. En el río duramos 4 días y medio, pasando acantilados, piedras, montañas. El país acaba de atravesar la peor hiperinflación, con la escasez de alimentos y medicamentos más exacerbada en su historia. Los salarios son los más bajos del planeta. El venezolano promedio solo puede ganar menos de $2 al mes. Hay hambre, indignación, dolor, angustia y sentimientos encontrados, en una sociedad que hacía solo un par de décadas era una de las más ricas del continente. También hay graves problemas energéticos y de suministros. Cada vez es más frecuente ver a poblaciones enteras sin servicio de luz y sin agua. La inseguridad también se ha desatado, generando pánico y terror a lo largo y ancho del país. A esto se le suma graves problemas de corrupción en todo el sistema político. Mientras tanto, altos funcionarios del régimen son señalados y acusados por gobiernos y organismos internacionales de pertenecer a organizaciones criminales de terrorismo y narcotráfico. También, decenas de ex líderes opositores al régimen enfrentan la peor campaña de desprestigio por parte del aparato comunicacional de la dictadura, mientras que otros han sido asesinados por el régimen. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, no quieren asesinar. A pesar de esto, Venezuela parece no rendirse y se enciende nuevamente una esperanza. Esta vez pareciera que la libertad toca las puertas del país con la intención de quedarse para siempre. Desde la llegada del chavismo en Venezuela, se han realizado más de 20 procesos electorales, todos con múltiples denuncias de ventajismo y uso excesivo de la maquinaria del Estado para favorecer al partido del gobierno. En algunos comicios electorales, la oposición ha llamado a la participación y en otros casos ha llamado a abstenerse. El sistema electoral ha sido severamente cuestionado por sectores políticos opositores y sectores no gubernamentales que ponen en duda la transparencia del ente electoral. También denuncian abuso de poder por parte del Estado para amañar procesos electorales. Tras la muerte de Hugo Chávez, que fue anunciada en marzo de 2013, Venezuela atraviesa uno de los procesos electorales más multitudinarios y participativos. Los centros de votación amanecen con colas kilométricas y las imágenes son registradas en los pocos medios de comunicación críticos al gobierno que quedaban para esa fecha. También en las plataformas de internet y redes sociales se difunden las imágenes de los centros electorales que permanecen repletos de personas durante toda la jornada electoral, lo que refleja que el resultado dará una gran sorpresa al final de la jornada de votación. Enrique Capriles es el principal candidato por la oposición y goza de un apoyo popular que claramente le arrebata toda la fuerza ciudadana al candidato por el chavismo, Nicolás Maduro. Al finalizar la jornada de votación,
Ya toda Venezuela sabía que hasta los funcionarios públicos estaban votando en contra del gobierno. El candidato Caprile claramente es el vencedor. Las actas que recibe el comando de campaña opositor ya empiezan a registrar lo evidente. Hay tensión en las calles y una vez más el Consejo Nacional Electoral pospone para las horas de la madrugada el anuncio de los resultados. Previamente se ha producido una llamada entre Capriles y Maduro, en la que el candidato opositor asegura que le dejó saber al candidato Maduro que ya todo el país sabe que el partido opositor ha ganado la elección. Tras el evidente fraude, la oposición reclama una auditoría, pero el gobierno se adelanta en estrategia y retarda ese proceso. Busca ganar tiempo, manipula, confunde, chantajea y amenaza a opositores. Una parte de la sociedad quiere salir a protestar a las calles. Capriles lo evita. Hay amenazas de una masacre peor que la registrada en el país en 2002. El régimen madurista empieza a gobernar Venezuela, cada vez con mayor persecución a la disidencia, pero esta vez con una estrategia más desarrollada de aniquilación moral a opositores. También clausuran los pocos medios independientes críticos al gobierno, mientras que otros medios de información se ven obligados a vender. También muchos medios internacionales son sacados de las cableras y empresas de televisión por suscripción. El año 2014 transcurre con intensas protestas en contra del sistema autoritario, que ya ha generado la peor crisis económica, y muchos estudiantes son asesinados en las calles por funcionarios del régimen, quienes disparan en el rostro y en la cabeza con armas de fuego. También grupos de civiles armados financiados por el régimen participan en la masacre en contra de estudiantes y ciudadanos venezolanos que se manifiestan en contra de la dictadura. Leopoldo López se ha posicionado como el nuevo líder de la oposición, pero es encarcelado, acusado de conspiración y de los crímenes cometidos por el régimen. El día de hoy yo me presento ante una justicia injusta. El régimen no presenta pruebas en contra de López. Sin embargo, años más tarde, el régimen parece lograr su objetivo y Leopoldo López es aniquilado moralmente por muchos de aquellos que una vez lo siguieron. Año 2015. Corresponde celebrar elecciones legislativas en Venezuela y la oposición decide ir unida con una campaña comunicacional fuerte. Pese a los amañes del régimen, la oposición sorprende y derrota con una avalancha de votos al partido de Nicolás Maduro. Esta vez el régimen no se preocupó por hacer fraude como en las elecciones de 2013, pero aplicó otra estrategia que le venía dando resultados: persecución y asesinato moral a la disidencia. Casi todos los diputados elegidos en 2015 son perseguidos, amenazados y encarcelados sin respeto a su inmunidad parlamentaria y mucho menos al debido proceso de acuerdo a las normas y leyes venezolanas. Otros parlamentarios son coaccionados y obligados a abandonar el país, mientras que unos pocos deciden traicionar a la oposición democrática y a los venezolanos que les confiaron su voto y se pasaron a las filas del madurismo. El régimen lo celebra como una victoria. Finalmente, el régimen ya consolidado como dictadura logra su objetivo con el parlamento recién electo y ordena que la justicia subordinada al poder ejecutivo declare en desacato a la Asamblea Nacional. A la crisis económica que vive el país, ahora se le suma una nueva y gran crisis política, que logra que hasta la fiscal del régimen, Luisa Ortega Díaz, renuncie a su cargo y ahora también sea perseguida por la dictadura que una vez ella defendió. Año 2018. La dictadura celebra nuevas elecciones presidenciales sin la participación de la principal fuerza opositora, Mesa de Unidad Democrática, la cual ha sido proscrita por el propio régimen. Tampoco participa Smartmatic, la plataforma tecnológica que había convalidado procesos electorales en Venezuela. Hace más de un año se ha ido del país tras denunciar manipulación en las elecciones de Venezuela. En las elecciones de 2018, solo algunos partidos allegados a la dictadura contienden con Nicolás Maduro.
El régimen esta vez no quiere correr el riesgo de las elecciones de 2015. El Consejo Nacional Electoral, que con el transcurrir de los años se ha subordinado aún más al régimen, anuncia que Nicolás Maduro ha vencido en estos comicios. Las elecciones de 2018 no son reconocidas por la comunidad internacional. Más de 90 países no la consideran legítimas y no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Consideran que la Asamblea Nacional elegida en 2015 es el único poder legítimo en Venezuela. De acuerdo a lo que establece la Constitución venezolana, al no haber un presidente legítimo, corresponde al presidente de la Asamblea Nacional asumir las competencias del Poder Ejecutivo. Por eso, Juan Guaidó, presidente de esa Asamblea Nacional legítima elegida en 2015, asume como presidente interino de Venezuela. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Guaidó rápidamente es reconocido por los gobiernos democráticos del mundo como presidente de Venezuela. Solo algunas dictaduras reconocen a Maduro. Se tensa más la crisis política y la retaliación por parte del régimen de Maduro a la oposición. Cada vez más las campañas de desprestigio en contra de la clase opositora le da resultados al régimen. Durante la presidencia interina de Juan Guaidó, varios militares de las Fuerzas Armadas venezolanas se rebelaron en contra del dictador Maduro y reconocieron a Juan Guaidó como presidente legítimo. Sin embargo, otro grupo de militares que se negaron a perder sus privilegios permanecieron leales a la tiranía. También hay serias denuncias de que Diosdado Cabello, cerebro del régimen, infiltró las filas del gobierno interino que encabeza Juan Guaidó. Luego de muchos años de crisis en Venezuela, ahora se le suma una nueva crisis sanitaria, esta vez por la pandemia de COVID-19, que el régimen también aprovecha para sacarles rédito y ejercer abuso de poder. Al cabo de un año, el liderazgo de Juan Guaidó se ha desvanecido y es rechazado por la propia oposición. El régimen celebra que su estrategia de dividir a la oposición, aniquilando moralmente a sus líderes, le sigue dando resultados. En ocasiones pareciera que el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela se tratara de una utopía, pero hay algo en esta tierra que no le permite rendirse al venezolano. Parece que hay una esencia en un país de libertadores que lucha hasta el final por hacer valer sus derechos y sus libertades. Año 2022. Empieza a sonar un nombre de mujer, familiar en la opinión pública venezolana, pero ahora empieza a ser visto con otros ojos, con otra perspectiva. A esta frecuencia que Venezuela late hoy. María Corina Machado, una de las políticas venezolanas que se ha mantenido consecuente con su accionar y su forma de lucha en contra de la tiranía, pero que en el pasado había sido vista por una parte de la sociedad y una ala de la misma oposición como alguien muy radical y extremista. Ahora parece que el país ha descubierto que su discurso firme en contra del régimen siempre había tenido la razón. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Hay un modelo de sumisión, que ha destruido a las instituciones, que ha destruido la capacidad productiva del país y que ha destruido los valores éticos de los venezolanos. Ustedes son comunistas y quieren imponer una dictadura aunque les dé miedo reconocerlo. Nosotros creemos en la justicia y en la libertad. María Corina Machado empieza rápidamente a posicionarse como la líder opositora con mayor aceptación en la opinión pública.
pero al mismo tiempo, su discurso genuino, sincero y consecuente con lo que vive la nación entera enlaza un vínculo muy fuerte entre ella y los venezolanos. Venezolanos, vamos a dejar atrás el socialismo para siempre en Venezuela. Entendámoslo, va mucho más allá de una lucha electoral. Esto es una lucha espiritual y el bien siempre gana. Pero más allá de la fuerza popular de la nueva dama de hierro, como es bautizada, algunos se preguntan, ¿podrá esta mujer y su equipo hacerle frente a un régimen tan criminal que no le tiembla el pulso para cometer los peores delitos y las peores atrocidades, al punto de desaparecer del camino a sus adversarios? Que el equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas. El régimen de Maduro también se ha debilitado con el transcurrir de los años, goza de poca legitimidad internacional y ahora también lo afectan las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. La dictadura parece necesitar un poco de oxígeno para mantenerse en el poder y quiere ganar algo de apariencia de democracia. En ese contexto, se desarrolla en la ciudad de Bridgehampton, en Barbados, la firma de un acuerdo que obliga al régimen, entre otras cosas, a respetar los derechos políticos de los opositores y a que en Venezuela se celebren elecciones libres, democráticas y transparentes. El régimen una vez más usa este acuerdo de gran relevancia internacional para sacar rédito político, al tiempo que viola todo lo pactado en presencia de la diplomacia internacional. Pero esta vez parece que la repetida estrategia de burlar acuerdos internacionales no le va a dar resultados a la dictadura. Por su parte, María Corina Machado parece ser una gran estratega que va a utilizar cada movimiento en la esfera política para aplicarlo a favor de la causa democrática de Venezuela. Conseguiremos siempre, con creatividad, con inteligencia, con entrega, cómo sortear cada obstáculo. A cada trampa que nos pongan, le vamos a conseguir el antídoto. No lo duden. Tras ganar con más del 92% las elecciones primarias, continúa con más intensidad su recorrido por todo el país. Sabe llegar al corazón de las personas con un discurso lleno de mucha coherencia y empatía con la realidad de Venezuela. El régimen también mueve sus piezas en contra de Corina Machado. Prohíbe que use vuelos dentro del país, cierra lugares donde hay mítines y concentraciones masivas que esperan a la líder nacional, pero ella se las arregla para asistir a esos encuentros donde la esperan y la aclaman las multitudes. El hecho de que María Corina se le prohibiera entrar a restaurantes o a hoteles, el ejemplo yo creo que más claro fue la de las hermanas que vendían empanadas en un pueblo en Guárico, que le cerraron su local de CENIAF solamente porque María Corina se comió una empanada. O el hecho de que en uno de los cierres de campaña en Carabobo, el doctor Edmundo González estaba comiendo en un restaurante y no se pudo terminar su arepa, que para él fue lo más trágico de esto. Fue una clara muestra de debilidad. El régimen tenía mucho miedo de la campaña masiva de la que estamos haciendo. O sea, era una prueba clara de que Maduro y Diosdado habían perdido totalmente la narrativa o el control de las cosas como normalmente sucedía. La realidad es que durante mucho tiempo las campañas en Venezuela eran una dominación del chavismo en el manejo comunicacional o en el manejo de los grandes eventos, y en la campaña del 28 de julio del año pasado fue totalmente lo contrario. La pauta la marcó siempre María Corina y el doctor Edmundo a lo largo de toda la campaña, y el régimen cobardemente intentó frenar esto haciendo este tipo de acciones. Todas esas acciones que llevó a cabo el régimen en contra de esos emprendedores, pequeños, medianos, gran empresarios, que de cierta manera apoyaron o atendieron a nuestra líder María Corina Machado y a nuestro presidente Edmundo González y a todos estos líderes de la oposición que acompañaban al equipo, que formaban parte del equipo, demostró una vez más la desesperación del régimen ante este cambio que venía, que se avecinaba. Era increíble cómo los ciudadanos venezolanos se lanzaban a las calles a esperar la visita de nuestros líderes y
Y el régimen ante eso lo que hizo fue comportarse como siempre, demostrar su autoritarismo. Pero eso sirvió para que nos diéramos cuenta que los venezolanos estaban con esa determinación por conquistar y recuperar nuestra libertad más que nunca. La actuación del régimen durante la campaña, obstaculizando el tránsito, obstruyendo las vías, arrestando personas, allanando restaurantes, hoteles y todo esto, eran signos de violencia y de impunidad. Querían demostrar que ellos podían hacer lo que querían, que no había nadie que los pudiera detener. Y María Corina en este proceso era el símbolo de la resistencia, simbolizaba la esperanza más que nunca porque superó todos los obstáculos y eso nos motivaba a todos a seguir adelante porque bueno, se superan los obstáculos, no hay nada que nos pueda detener y eso nos fuimos resteando poco a poco y alimentando la campaña convencidos de que nada nos iba a parar. Grandes pueblos y ciudades de toda Venezuela que antes simpatizaban con el chavismo, ahora participan en las concentraciones en respaldo a María Corina Machado y cada vez las personas se unen más a la causa por la liberación y el regreso de la democracia en Venezuela. Por su parte, el régimen incrementa los ataques en contra de Machado y su equipo, coacciona a una parte de sus miembros, mientras que a otros los persigue, acosa, amenaza y secuestra. Para el año 2023, el chavista Pedro Calzadilla funge como presidente del Consejo Nacional Electoral, pero parece que el régimen necesita asegurarse de tener una pieza aún más segura para ellos, que les garantice lealtad a Maduro, pese a que éste sea derrotado de forma abrumadora en las urnas. Por eso el régimen designa a Elvis Amoroso, un madurista aún más radical, que en el pasado había avalado e inclusive agresiones físicas en contra de opositores. Por eso le dieron su trompada a unos ahí. Y bien hecho que se la dieron. Y en la calle se la vamos a dar si ustedes quieren. No nos calamos más. Y ríanse, porque lo tenemos ubicado. Finalmente, en marzo de 2024, el Consejo Nacional Electoral del régimen hace efectiva la amenaza del Poder Judicial chavista y ratifica la proscripción de la candidatura de Corina Machado para que no participe en la contienda electoral del 28 de julio. Pero cada movimiento del régimen parece favorecer y darle aún más fuerza a la candidatura opositora y la lucha por recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Corina Machado nuevamente sorprende al régimen con una estrategia política legítima, pocas veces vista en un escenario político electoral. Tras la proscripción del régimen a su candidatura, nombra como candidata presidencial a una mujer de avanzada edad que goza de gran respeto por su honestidad y trayectoria en su carrera como intelectual que ha desarrollado en Venezuela a lo largo de muchos años. Y hemos encontrado una persona de mi total confianza, honorable, que va a cumplir este trámite con el apoyo y la confianza de todos, porque esto fue una decisión que surgió del seno de la discusión de las fuerzas unitarias y una persona que nos da confianza a todos por su honorabilidad, y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional, ciudadana y humana. Esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Y esta persona es la doctora Corina Lloris. La profesora Corina Lloris, postulada por Corina Machado como candidata presidencial, rápidamente empieza a ganar popularidad en la opinión pública y se convierte en la favorita para derrotar a Maduro en las urnas. El régimen vuelve a atacar y sin ningún tipo de argumentos también proscribe la candidatura de la profesora Lloris. La dictadura no se quiere arriesgar y también promueve la candidatura de al menos 7 presuntos opositores
que no participaron en elecciones primarias opositoras y que mucho menos gozan de respaldo popular. Esta vez la sociedad no parece ser la misma de antes, y estos candidatos rápidamente son identificados como funcionales al régimen y son bautizados por la propia sociedad como alacranes. Bueno, para nosotros fue muy decepcionante ver cómo actores políticos que hasta hace poco formaban parte de la oposición hoy sean aliados del régimen. Pero a la vez hay que darle gracias a Dios de que se quitaron las máscaras, porque esto hace más fácil el tránsito hacia la libertad y la recuperación de la democracia. Esos actores que en pasado fueron líderes opositores, dirigieron la oposición y hoy en día se prestan a los juegos del régimen, a convalidar elecciones fraudulentas y están allí. Yo solamente lo único que puedo expresar es que recibirán lo que todos los que han traicionado la voluntad popular han recibido a lo largo de la historia venezolana. Hay situaciones donde era obvio que la traición iba a suceder. Creo que uno de los momentos más clave fue en el cierre de campaña del año pasado en Caracas, que varios dirigentes publican las fotos de Edmundo, de María Corina, y Enrique Capriles Radonsky decía subir una foto de Edmundo González cortando a propósito a María Corina Machado. La envidia y el nivel de ego político que sufren ciertos actores los ha llevado a cometer el grave error de terminar aliándose con la dictadura de Nicolás Maduro. Lo mismo pasó con Manuel Rosales, una persona que históricamente siempre estuvo alineada a los intereses del chavismo, que durante sus últimos 4 años como gobernador nunca hizo nada para oponerse al régimen de Nicolás Maduro, sino al contrario, buscando siempre acomodarse dentro de la estructura del poder criminal que es el PSUV y que actualmente tiene secuestrado a Venezuela. Así que hay actores que uno sabía desde el principio que no eran opositores y que nunca tendrían que haber estado en la mesa, pero bueno, otros actores y otros factores nos obligaban a tener que convivir con ellos. Por suerte eso ya hoy no sucede. María Corina Machado parece demostrar más astucia de la que el régimen se esperaba, y ante la insistencia del régimen de no permitir que se exprese la voluntad de los venezolanos, ya tenía previsto un nuevo plan. A última hora, antes de que cerrara el proceso de inscripción de candidatos, la plataforma unitaria, coalición política de partidos opositores que respaldan la candidatura de Machado, había logrado inscribir un nombre en su tarjeta, bajo el argumento de ser un candidato tapa, es decir, un candidato que podía ser sustituido por otro más adelante. Esto para no perder el espacio electoral, dado que vencía el plazo para la inscripción de los candidatos. Este trámite de la oposición era legal según lo que establece la Ley de Procesos Electorales. Una vez que este candidato tapa fue admitido por el Consejo Nacional Electoral del régimen, que probablemente pensó que podía ser una pieza que éste podía manejar, se da a conocer a la opinión pública su identidad. Se trata del diplomático Edmundo González Urrutia, un candidato del lado de la causa democrática. Esto parece ser un nuevo movimiento cuidadosamente estratégico de María Corina Machado. Cuando María Corina Machado anunció el apoyo a nuestro presidente Edmundo González, fue un momento de unidad estratégica. Fue un momento donde desmontamos la narrativa del régimen de que no íbamos a lograr consolidar un candidato unitario. Y cuando queremos y estamos decididos, podemos lograr esa unidad que el pueblo reclamaba, que los ciudadanos exigían. El momento en donde María Corina anuncia que Edmundo González iba a ser el candidato fue un momento de mucha tensión, en parte porque había un temor de que se repitiera la situación que había sucedido con la doctora Corina Lloris, también porque las horas previas al anuncio había habido una ronda de negociaciones en la plataforma unitaria y había un sector de la plataforma que quería imponer a Manuel Rosales como candidato, y obviamente sabíamos que una candidatura de Manuel Rosales hubiese sido totalmente contraproducente para la causa democrática. Entonces, una vez se anunció la candidatura del doctor Edmundo, fue un momento de calma, fue un momento de, bueno, tenemos candidato, ahora vamos para la elección. Luego de que María Corina Machado da su apoyo público y respaldo a Edmundo González para que sea el candidato de la alianza opositora en el contexto de la agitada campaña presidencial,
empieza a crecer rápidamente la popularidad de González, como había sucedido antes con Corina Yoris. A este punto, la sociedad parece ganar más fe de que sí es posible derrotar a la tiranía. Los medios del planeta presentan a Edmundo González como el favorito para derrotar al dictador Maduro en las urnas, mientras que el régimen apela a su estrategia de desprestigio y descrédito, pero esta vez no parece funcionarle. 28 de julio de 2024. Millones de venezolanos empiezan a votar de forma masiva. Y es evidente las kilométricas filas que se producen en todos los centros electorales desde horas de la madrugada. Las imágenes empiezan a circular en redes sociales. Venezolanos salen desde todos los rincones del país entusiasmados con participar en esta elección. Hay gran expectativa. Los venezolanos están seguros de que se va a producir un cambio. Fuera de Venezuela también hay expectativa. Y no es para menos, una diáspora de más de 8 millones de venezolanos se ha tenido que ir del país a causa del sistema político y económico que ha implantado el chavismo. Pero el régimen también ha obstaculizado la participación en las elecciones de los venezolanos en el exterior. De una población superior a 8 millones de venezolanos fuera del país, 5 millones son mayores de edad y están en edad para votar. Sin embargo, tras una serie de imposiciones al margen de la ley de procesos electorales, se hace imposible la inscripción de los venezolanos para participar en esos comicios, y solo cerca de 69.000 personas logran inscribirse o actualizar sus datos para poder votar en el exterior. Los pocos venezolanos que pueden votar fuera de su país lo hacen con esperanza y optimismo. Sin embargo, las embajadas de Venezuela en el exterior se llenan de miles de ciudadanos venezolanos que, a pesar de que no se les permite sufragar, se reúnen en familia en las adyacencias de los centros diplomáticos para celebrar una esperada victoria. Antes de que cierren las mesas electorales, ya el régimen se da cuenta de lo evidente. El triunfo de Edmundo González Urrutia con una mayoría muy amplia era irreversible. El régimen para la transmisión de datos. Hay angustia en Miraflores. Se produce una llamada telefónica con los dueños de los medios de comunicación controlados por la dictadura. Y surgen reuniones de emergencia. A las afueras del CNE, los observadores de la coalición política Plataforma Unitaria no se les permite ingresar como testigos legítimos en el proceso de transmisión y totalización de votos. Bueno, en los momentos previos a conocer los resultados, yo me encontraba aquí en la Embajada de Argentina, estábamos ahí afuera, estábamos esperando a los testigos que teníamos allí de la unidad y que estaban esperando que se dieran los resultados para comenzar el conteo, como lo dice el reglamento. Y en ese momento pues había mucha emoción, todo el mundo estaba alegre, contento, pero bueno, después empezaron los rumores de que habían cerrado la sala de totalización, de que se habían suspendido las transmisiones y empezó a surgir nerviosismo, pero a su vez aquel optimismo que decía que nosotros esperábamos esto y que nosotros lo íbamos a superar, porque teníamos el líder que sabía y teníamos al candidato y teníamos la unidad y estábamos todos unidos. Entonces teníamos ese sentimiento encontrado como de miedo y a su vez de valentía, dispuestos a todo. La noche del 28 de julio, cuando se le prohibía a Delsa Solórzano y a Perkins Rocha, representantes legales de la Plataforma Unitaria, entrar en el centro de cómputo, sabíamos que el régimen se preparaba para un fraude. Al no tener nosotros la posibilidad de verificar los resultados, de ver la llegada de los resultados, que nosotros sí teníamos las actas y que podíamos lograr hacer una verificación en vivo de eso y que el régimen no lo permitió, era una clara prueba de que el régimen estaba preparándose para un fraude. Y esta situación también la vimos repetido en varios lugares. Acá en Argentina, en la embajada en Buenos Aires, a nuestros testigos empezaron a presionarlos, empezaron a cambiar de piso. Estamos viendo una situación muy tensa fuera de la embajada, también con los manifestantes, porque sabíamos que el régimen de Nicolás Maduro se preparaba para un fraude y eso lo vimos en todas las escuelas en donde había un representante del PSUV que no quería entregar las actas, acá en Argentina donde teníamos una embajadora que movía a los testigos para desconcentrarlos a la hora de contar los votos y bueno,
en Caracas directamente, que a Adelsa Solórzano y a Perkin Rocha ni siquiera se les permitió entrar en la sede del CNE. Pero ya es tarde para el régimen. La oposición, en una operación discreta, logró recolectar más del 70% de las actas. Además, logró escanearlas, comprobar su veracidad y subirlas a una plataforma digital encriptada que no puede ser atacada por el aparato cibernético del régimen. Ahora hay más preocupación en Miraflores. Con este resultado, nuestro presidente electo es Edmundo González Urrutia, que en esta 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.275.182 votos. Las actas electorales en Venezuela poseen un código QR que las hace imposible de falsificar. Parece que ese detalle se les escapó al régimen, por lo que le quedó difícil imponer un relato creíble a la sociedad venezolana y menos a la comunidad internacional. Simultáneamente, líderes del mundo democrático empiezan a rechazar los resultados emitidos por el CNE al servicio de la dictadura y piden al dictador que muestre las actas. Ha sido todo un gran fraude y el dictador Maduro tiene que correrse el poder y dar paso de una buena vez a las acciones democráticas y a lo que todos sabemos y entendemos que quiere el pueblo venezolano, que es vivir en paz. No reconocen el fraude oficializado por Maduro y sí reconocen a Edmundo González como presidente electo. La astucia y estrategia de la oposición ha funcionado y por primera vez se logra dejar en evidencia el fraude perpetrado por el sistema chavista en una de las elecciones presidenciales, donde los ojos del planeta estaban puestos en Venezuela. El régimen recibe un nuevo golpe diplomático. El Centro Carter, organismo internacional que asistió como observador a las elecciones del 28 de julio, ya que el propio régimen había reconocido días antes su prestigio, credibilidad e imparcialidad. Ese mismo Centro Carter declaró que las elecciones presidenciales de 2024 no pueden ser consideradas democráticas y convalidó las actas presentadas por la oposición que dan como vencedor de la contienda a Edmundo González. El fraude es tan escandaloso que hasta periodistas de canales financiados por el propio régimen con líneas editoriales afines a su ideología renuncian como presentadores de noticia para evitar un desprestigio mayor a su profesión. También mandatarios de la región y líderes políticos que se identifican con la ideología política de Maduro rechazan el fraude, se alejan del relato del régimen y piden a Nicolás Maduro que muestre las actas electorales. Y comparto totalmente el comunicado que el 1 de agosto firman AMLO, Lula y Gustavo Petro. También es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer con precisión de decimales en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral. Y acá le pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas, que se publiquen las actas. Y esta es la postura del gobierno de Chile. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. El 28 de julio de 2024, el régimen de Maduro ha sido herido de muerte. Para mí el régimen sí fue herido de muerte el 28 de julio. Sin duda, esto demostró, el 28 de julio se demostró a nivel mundial
que el régimen de Maduro es un régimen dictatorial, de que desconoció totalmente los resultados de una elección donde los venezolanos se comprometieron en cuerpo y alma a recuperar su libertad. El 28 de julio fue un proceso de despertar donde el pueblo venezolano le puso fin a un sistema político y comenzó un proceso de resistencia y cambio que inevitablemente va a terminar en la restitución de la democracia. Hasta el final. Con eso podemos definir lo que fue el 28 de julio, el principio de esta lucha histórica para llegar hasta el final. Hasta el final es que Nicolás Maduro deja el poder. El 28 de julio marca un antes y un después en la historia democrática de Venezuela. Tú tienes que ver todas las redes sociales. Ahorita no hay nada que esconder. No hay nada que esconder. Nosotros lo vimos. Gente entrando en lancha, por trochas. Entraron por todos los lados de Venezuela. Los centros de votaciones llenos de personas gritando libertad. ¿Qué es lo que queremos? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!